Dios les bendiga a todos. Hoy quiero compartir un video que será de mucha bendición para todos nosotros, para todas las personas que logren escucharlo. Y es acerca de la historia de la traducción de la Biblia al castellano. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 8, hay un texto que es de mucha bendición y dice: se secará la hierba y se marchitará la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. Isabel y Fernando, reyes católicos de España, hace mucho tiempo prohibieron tajantemente la traducción de la Biblia al castellano. Todo aquel que quisiera traducir la Biblia tenía pena de muerte y en algunos casos eran torturados. Comenzó lo que se le conoció como la Santa Inquisición de la Iglesia Católica. A mediados del siglo XV, los turcos conquistan Constantinopla. Muchos eruditos tenían que huir de este lugar. Al huir de este lugar llevaban consigo manuscritos que contaban la historia de la humanidad y llevaban también manuscritos del Nuevo Testamento. Este acontecimiento influyó para dos grandes momentos de la historia. Por ejemplo, esto ayudó a que ocurriera el Renacimiento en Italia y también ayudó en parte para que ocurriera la Reforma Protestante. En el año 1444 se realizó el primer ensayo sobre una impresora. Este fue Johannes Gutenberg. Y en el año 1455 se logra realizar la primera impresión del primer libro movible y se le conoció como la Biblia de Gutenberg. En el año 1516, Erasmo de Rotterdam publica el Nuevo Testamento en griego. Esto sirvió para el estudio del Nuevo Testamento con la versión original. En el año 1517 ocurre lo que se le conoce como la Reforma Protestante. Esto es cuando Martín Lutero publica sus 95 tesis y se va al castillo de Wittenberg en Alemania, dando inicio así a la Reforma Protestante. A partir de entonces comienza la traducción de la Biblia al español, comenzando por una versión que muchos no conocen y es la de Juan de Valdés, discípulo de Erasmo, el cual huyó de España en 1529 porque fue denunciado ante la Santa Inquisición. Y recuerden, todo aquel que quisiera traducir la Biblia al castellano debía de morir. Luego de esto, él se fue a Italia y tradujo Mateo, Lucas, todos los escritos de Pablo, exceptuando el libro de Hebreos. También logró traducir el libro de Salmos. Su escritura se compara con la de Miguel de Cervantes, el escritor de un libro muy reconocido también, como es Don Quijote de la Mancha. En el año 1552, Francisco de Encinas, con tan solo 20 años, publica su traducción del Nuevo Testamento completo. Esto ayuda para poder avanzar con que otras personas comenzaran a leer la Biblia en su idioma. En el año 1553, dos judíos publicaron una versión del Antiguo Testamento en español y se le conoció como la Biblia de Ferrara. Se hizo fuera de España, fuera de la Santa Inquisición, porque muchas personas querían realizar esto para que más personas conocieran la verdad, pero se les era imposible poderlo realizar en tierras españolas. En Venecia se tradujo otro Nuevo Testamento y este fue por Juan Pérez de Pineda. Fue considerada como la mejor versión del Nuevo Testamento introducida de contrabando en España, una de las mejores versiones que fue considerada en ese momento. Yo quiero que recuerden este nombre, Juan Pérez de Pineda, porque acá comienza ya el desarrollo muy importante y lo que marcó un antes y un después para lograr la traducción de la Biblia al castellano. Él traduce el Nuevo Testamento, Juan Pérez de Pineda, y comenzaron a introducir las Biblias a España por contrabando. Y viene otro nombre muy importante en la historia, y es Julián Hernández. La Santa Inquisición tenía puestos de revisión por todos lados, marítimo y terrestre, el cual se les era muy difícil lograr meter o introducir las Biblias a tierras españolas. Juan Pérez vivía en ese momento en Ginebra, donde también vivía otro también muy conocido, Juan Calvino. Se presentaron a la casa de Juan Pérez de Pineda y se le acerca Julián Hernández, que se le conocía también como Julianillo, porque era bajo de estatura. Y viene él, le dice que quiere trabajar. Julianillo le dice: yo quiero trabajar contigo, déjame estar acá, yo te serviré, le dice, de amanuense y de corrector de pruebas. El cual
Juan Pérez de Pineda lo acepta. Entonces vino él y le dio una idea a Juan Pérez de Pineda para poder ingresar la Biblia a tierras españolas. Entonces le dice, vamos a tener barriles de vino y van a tener un compartimento en la parte de abajo, y ahí vamos a introducir la Biblia. Y con sagacidad Julianillo logra meter las primeras Biblias a tierras españolas. Esto ocurrió en diferentes momentos. Así llegó Julianillo a Sevilla, o Julián Hernández. Llega a Sevilla y deposita los Nuevos Testamentos en casa de Juan Ponce de León para su distribución. Ellos comienzan a introducir la Biblia a tierras españolas y comienza su distribución de forma ilegal, el cual Ponce fue descubierto y llevado a la higuera el 24 de septiembre de 1559. Descubren de que él está repartiendo la Biblia, entonces lo denuncian y ya escuchamos lo que le pasó. Pierde la vida el 24 de septiembre de 1559. Julianillo sigue ingresando los Nuevos Testamentos mientras vende tela para ocultar su identidad y a lo que en realidad él se dedicaba. El clero se preguntó que de dónde salían los Nuevos Testamentos, y era tanto la creencia en ese momento que ellos creen que es obra del diablo, y dicen, ¿cómo es posible que en la frontera no entre nada y cuando ya están acá adentro aparezcan los Nuevos Testamentos? Y recordemos el texto: se secará la hierba y se marchitará la flor, y la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. Julianillo fue traicionado por un herrero. El herrero vino, se acercó al clero y lo denunció. Él fue apresado. Lo tomaron, pero él nunca ocultó su fe, nunca negó lo que estaba haciendo. Él nunca reveló los nombres de las demás personas, porque a él lo toman y lo que quieren es que Julianillo hable, que diga quién lo está haciendo, cómo lo están haciendo, pero él no dice absolutamente nada. Estuvo 3 años preso en la cárcel de la Santa Inquisición, y cuando llegó la hora que lo iban a matar, cuenta la historia y escritos de que él, en vez de afligirse, él mismo comenzó a poner más madera en su cabeza y acomodarla para que él fuera quemado en ese lugar. Él nunca se arrepintió, al contrario, dicen que cantaba alabanza en sus últimas horas de vida. Julianillo guardaba la mercancía en un convento de frailes jerónimos, ubicado cerca de Sevilla. Vivían ahí 40 monjes, entre ellos García Aria, que era el titular del convento, dirigía a los frailes y él les predicaba, estudiaban la palabra del Señor. Cuando descubren que Julianillo fue apresado, ellos saben que el tiempo de ellos también estaba bastante corto. Entonces dicen, van a venir acá. Entonces ellos deciden huir. 12 monjes deciden abandonar el convento en el año de 1557. Se fueron de ese lugar huyendo 12 monjes y entre ellos iba Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera y otro muy importante conocido como Antonio del Corro. Aquí ya miramos que comienza a meterse en la historia la palabra Reina Valera. Casiodoro de Reina nació en el año 1520, posiblemente en Sevilla, y se unió al convento a los 10 años de edad. No se tiene dato exacto de cómo fue su conversión, pero sí sabemos que comenzó a leer las escrituras desde temprana edad. Antes de huir del convento, en 1557, habían acordado encontrarse en Ginebra al año siguiente, pero por inconvenientes, Casiodoro decide trasladarse a Frankfurt en el año de 1558. No sin antes comenzar su traducción del Antiguo Testamento. La idea de Casiodoro era esta: yo traduzco al castellano el Antiguo Testamento y tomo el Nuevo Testamento traducido por Pérez de Pineda y lo unimos, y ahí tenemos toda la Biblia traducida al castellano. En el año 1559, estando Isabel I en el trono de Inglaterra, Casiodoro se dirige a Londres con otros 3 fugitivos del monasterio. Entre ellos iba Cipriano de Valera. Allí se encuentra con un grupo de españoles que habían buscado refugio, que también habían huido, eran creyentes, y nombran a Casiodoro como su pastor. Y ahí comienzan a ver las gestiones para la traducción de la Biblia. Casiodoro escribe una carta a su amigo Antonio del Corro, que lo habíamos mencionado.
Fue uno de los 3 dentro de los 12 que estaban huyendo. Le escribe para indagarse cómo podían hacer para publicar la Biblia. Y Antonio del Corro le contesta y le dice de que se dirija a Francia y que lleve a Cipriano como corrector. Esta carta nunca le llegó a Casiodoro porque fue intervenida por el embajador en Inglaterra de España y le dijo todos los planes al príncipe de España. Entonces más bien el príncipe le dice: ayúdame a sacarlo fuera de tierras inglesas para poder yo tomar mano sobre Casiodoro. Pero el mismo Casiodoro tomó la decisión de salir de Inglaterra porque habían levantado calumnia en contra de él el clero católico. Algo similar como lo que pasó con Jesús, que estaban levantando calumnias para poder matarle. Entonces él se dirige a Ámsterdam y ahí es protegido por un grupo de creyentes. Y ahí se reúne con su esposa porque se casó. Su esposa tuvo que huirse vestida como marinero para poder salir de ese lugar. Luego, estando en ese lugar, tuvo que huir porque Felipe II había puesto precio a su cabeza. En el año 1564 sale hacia Francia, a la casa de Antonio del Corro, pero Enrique II en Francia ordena la expulsión de todos los pastores de tierras francesas. Casiodoro de nuevo sale al exilio y se va al castillo de Montargio, al sur de París. Luego se va a Frankfurt a poner un negocio de textiles para mantener a su familia. Era muy responsable mientras seguía traduciendo la Biblia al castellano. Luego de 12 años de trabajo, Casiodoro termina su versión del Antiguo Testamento y todo estaba listo para la unión del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero lamentablemente no logró realizarse. Todo ya estaba listo, pero lamentablemente él no pudo utilizar el Nuevo Testamento de Juan Pérez, porque los ejemplares que estaban siendo impresos en París fueron decomisados, quemados y destruidos a totalidad. Cualquiera de nosotros podríamos decir: ¿ya para qué? Se quemó toda la traducción, han pasado muchos años, pero él no se rinde. Entonces dice: destruyeron esa versión, entonces tengo que comenzar a traducir ahora el Nuevo Testamento. Él comenzó a traducir el Nuevo Testamento y por fin él tenía en sus manos el Antiguo y el Nuevo Testamento en castellano. Esto ocurrió en el año de 1569. Se prepararon 4 tóneles grandes de Biblia traducidas al castellano, el cual iban a ser introducidas a tierras españolas. Y fue conocida como la Biblia del Oso. La versión del año 1569, traducida por Casiodoro de Reina, se le conoció como la Biblia del Oso. Su primer tirada fue de 2.500 ejemplares, muchos de los cuales fueron quemados. 300 copias fueron enviadas al continente americano, pero lamentablemente fueron quemadas en Santo Domingo. Quemaron 300 ejemplares de la versión original. Cipriano de Valera se convirtió en un gran traductor. Luego de 20 años de revisión, sale en el año 1602 y se le da la primera versión a la Reina Valera. Primero Casiodoro en 1569 termina la versión, la Biblia del Oso. Luego Cipriano de Valera termina su versión luego de revisiones y esto ocurrió en el año 1602 y a esta versión se le conoció como la Biblia del Cántaro. Él la revisó y fue traducida y publicada en Ámsterdam y realizó 458 cambios de la versión de Casiodoro de Reina. Se conoce, como le había dicho, como la Biblia del Cántaro por el grabado que trae en su primera página. La Reina Valera se le considera como una joya de la lengua castellana. De esa versión original comenzaron subsecuentes traducciones de la Biblia, del cual aparece la versión que más es utilizada por el pueblo de Dios y es la Reina Valera del año 1960. Ocurrieron otras revisiones en el año de 1865, 1909, 1960, 1995 y la más nueva, la revisión más cercana a nosotros, ocurrió en el año 2015. El escritor Manuel Pérez de Busto escribió un poema a esta obra y dice así: Oh singular Casiodoro, que de una mano inteligente nos has llevado a la fuente que emana palabra de oro. Todo su inmenso tesoro, tan divino y tan humano, recogió tu noble mano con tal especial intento que lograste un monumento con la Biblia en castellano.